que dice este versículo, Eclesiastés 5, 1 y 2 dice: cuando fueres a la casa de Dios, dice, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, ¿verdad? Ahora, usted se podrá estar preguntando, hermano, ¿y cuál es el sacrificio de los necios? No se preocupe, ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero él dice, cuando tú vienes a la casa de Dios, acércate para oír. No simplemente venga sin un sentido o sin nada, no, dice, ven y oye las palabras de Dios. Entonces sigue diciendo ese versículo de Eclesiastés 5:1. Dice, acércate, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal, ¿verdad? Y el versículo 2 dice esto, Eclesiastés 5:2. Dice, no te des prisa con tu boca. Es que a veces, hermano, cuando nosotros no ponemos el cuidado debido, nosotros cometemos muchos errores por no obedecer lo que la palabra de Dios dice. Sigue diciendo, dice, no te apresures a preferir palabra. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a preferir palabra delante de Dios. Y es que este es el problema, hermano. Que miren, nosotros muchas de las veces no oímos correctamente, pero pensamos en nuestro corazón. ¿Y sabe cuál es el problema? Que Dios conoce lo que nuestro corazón está pensando. Amén, aleluya. Y entonces, nosotros podemos estar aquí, pero ¿qué es lo que está pensando nuestro corazón de las palabras que se están hablando en este momento? Por eso Él dice, medita en lo que estás oyendo. Medita en lo que tú oyes. Y no simplemente suban cosas incorrectas a tu corazón. Porque Dios lo sabe, hermano. Por eso es que Él dice, pon atención. Ahora, ¿se recuerdan lo que decía de sacrificio de los necios? Vea lo que sigue diciendo el versículo 2. Dice, ni tu corazón se apresure a preferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Lo que yo le decía, Dios está viendo y sabiendo todo lo que nosotros pensamos y hablamos y lo que está en nuestro corazón. Por eso Él dice, tú toma las palabras correctas, pero sé tardo para hablar. Y el hablar tiene que ver aún con lo que está en nuestro corazón. ¿Qué está usted pensando acerca de las palabras que Dios está hablando? ¿Sabe? Muchas de las veces veíamos en la mañana que no las creemos, hermano. Y por consecuencia, al no creerlas, en nuestro corazón llega, eso no puede ser verdad. Pero sabe, Dios conoce la intención de nuestro corazón. Gloria a Dios. Ahora en Eclesiastés 7:9, se lo leo si quiere o si lo puede hojear, son unas hojas ahí más adelante. Dice esto, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Ahora, ¿se recuerda lo que le decía? ¿Cuál era el sacrificio de los necios? ¿Y sabe cuál es ese sacrificio, hermano? Que muchas de las veces la gente que no pone el oído para la palabra de Dios sale molesta. ¿Alguien se ha ido molesto alguna vez? Ahora, hermanos, lo que hago con esto al leerlo es simplemente que reflexionemos. Porque mire, todos yo creo que alguna vez nos hemos ido enojados o molestos de este lugar.
Y ha tenido que ver por palabras que se han dicho o cosas que se han hablado, que muchas de las veces no nos parecen. Y decimos, no, es que yo lo haría así, yo lo haría así. Y empezamos a hablar en nuestro corazón. Y sabe, Dios está viendo que nos estamos comportando como necios, hermano. Porque el versículo en el que empezamos dice, por eso mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Ahora, pero vea, este tardo para hablar no es el tardo que nosotros conocemos de hablar con las palabras que se oigan, sino el tardo para hablar es lo que está subiendo a nuestro corazón. ¿Se da cuenta? Que eso que está subiendo a nuestro corazón cuando no estamos de acuerdo con algo, Dios lo conoce. ¿Sabe? Yo como líder no me puedo dar cuenta. Si yo digo algo y a usted no le agrada y usted en su corazón está diciendo, oh, ese hermano, esto y lo otro, yo no me puedo dar cuenta, pero ¿sabe quién se da cuenta? Dios. Por eso Él dice, hermanos, ser hacedores de la palabra. Tiene que ver con lo que está dentro de nosotros, lo que Dios puede ver. Alabamos el nombre de Jesús. Y es algo en lo que tenemos que empezar a meditar, hermano. Pero seguimos viendo el versículo 20. Santiago 1:20. Recuerde los versículos bases. Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:20, hermanos, en la lectura base, alabamos el nombre de Jesús. Entonces dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque Dios no es como el hombre, hermano. ¿Verdad? Y muchas de las veces nosotros podemos decir, pero ¿por qué no está pasando esto? ¿O por qué aquello no está pasando? ¿O por qué esta persona si se está comportando así, por qué no pasa nada? No, es que Dios no ve las cosas como tú y yo las vemos. Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Un Dios que quiere que todos nos volvamos al arrepentimiento genuino. Y dice que ninguno se pierda. Por eso es que Él nos deja estas palabras y dice, mira, tenemos que reaccionar a cómo estamos viviendo la palabra de Dios. ¿Qué atención le estamos poniendo a la palabra de Dios? Porque Él lo conoce, hermano. Decía el pastor en la mañana, ¿sabe? La Biblia dice que Dios está aquí. Y Él conoce lo que nosotros estamos pensando. Alabamos el nombre de Jesucristo, pero sigue diciendo Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que decir, Señor, yo quiero hacer caso de tus palabras. Si algo incorrecto está en mí, yo quiero llenarme de tu palabra. Pero vean lo que el versículo dice al principio, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Ahora, ¿qué es desechar, hermano? Usted sabe lo que quiere decir la palabra desechar, ¿verdad? ¿Usted qué desecha? ¿Lo bueno? ¿Lo que sirve o lo que no sirve? ¿Qué es lo que usted desecha, hermano? Entonces Dios está diciendo, mira, es necesario que para que nosotros podamos empezar a vivir lo que la palabra de Dios dice, necesitamos primero empezar a desechar cosas, hermano. Y una de las cosas es la malicia. Por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, hermanos. Y es que todo esto tiene que ver con salvación. Mire, nosotros nos podemos estar aquí sentados y no poner atención, pero déjeme decirle, si nosotros no ponemos
el correcto cuidado en las palabras de Dios tiene que ver con nuestra salvación. Gloria a Dios. Y ahorita lo vamos a estar viendo más adelante, pero quiero que vaya vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Alabamos el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos le pueden decir gracias, Jesús? Te amo, Dios. Te exalto, te glorifico. Primera de Pedro 2, versículo 1 en adelante, hermanos. ¿Todos lo tienen? Primera de Pedro, capítulo 2, dice esto. Vea que empieza este versículo como el de Santiago. Y dice, desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Ahora, la palabra detracciones, hermanos, quiere decir chisme. Entonces, este versículo dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y chisme. Dice, esto es necesario que usted y yo lo desechemos. Ahora, todos conocemos lo que es malicia, ¿verdad? Cuando usted hace algo con una intención de que le vaya mal a la otra persona. O cuando usted hace engaño, cuando usted engaña a alguien, ¿verdad? ¿A quién le gusta que lo engañen? A nadie. Dice hipocresía. Alguien dice la hipocresía, no necesitamos ser hipócritas. Dice, deséchalo. Eso no te va a ayudar para el reino de Dios. Envidia. ¿Cuántos a veces tenemos envidia de que Dios use a alguien más o de que le vaya mejor al otro? ¿Qué es lo que está incorrecto en nuestra vida que no permite que nosotros podamos fluir en la presencia de Dios? Y dice Dios, todo esto necesitamos quitarlo, hermano. Necesitamos sacarlo de nuestra vida. Necesitamos desecharlo, como lo que decía el versículo anterior. Y usted conoce que la palabra desechar es tirarlo, hermano. Ahora yo le pregunto, y el hermano nos ponía un ejemplo hace rato. Si yo le traigo un pollo y ya está podrido, si yo se lo pongo ahí y que está oliendo feo, el desechar, ¿quién lo tiene que hacer, hermano? ¿Quién tiene que desecharlo? Si por decir yo se lo traigo al hermano Lucas y se lo doy al hermano Lucas y le doy un pollo así, yo tengo, hermano, pero ese pollo huele feo. El hermano Lucas, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar con él o él lo va a tirar? Lo va a tirar. Lo mismo dice Dios, necesitas tú desechar todo lo incorrecto de tu vida. Ahora vea lo hermoso de nuestro Dios, que Él no quiere que lo hagamos con nuestras fuerzas, sino Él quiere que lo hagamos basados a lo que su palabra nos enseña y nos dice. Vea lo que dice el versículo 2. El versículo 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y chismes. ¿Y cómo es la manera de desechar? Dice, cambiándolo. ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, hermano. Todo lo que es incorrecto, lo que Dios dice, deséchalo, lo tenemos que sacar. Pero cuando nosotros lo empezamos a sacar, necesitamos empezarnos a llenar de la leche espiritual que no está adulterada. ¿Y cuál es esa leche? La palabra de Dios, hermano. No hay otra fórmula, no hay otra forma de cómo usted pueda cambiar, de cómo usted pueda ser transformado. No, es simplemente a través de las palabras de Dios. Pero recuerden que el primer versículo dice, siendo prontos para oír, poniendo toda nuestra atención, toda nuestra diligencia en las palabras que cambian nuestro diario vivir, en las palabras que nos transforman, en las palabras que nos dan vida. Alabamos el nombre de Jesús. Y cuando usted empieza a poner toda su atención en las palabras de Dios y usted dice, ok, voy a empezar a desechar la envidia, el enojo, todo lo que vimos anteriormente,
Dios lo empieza a hacer automáticamente, hermano. A través de su palabra, Él empieza a darnos una nueva vida en Cristo Jesús. Alabamos el nombre de Jesús. No es otra manera, sino es a través de la palabra de Dios. Alabamos el nombre de Jesucristo. Pero vean lo que sigue diciendo el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, hermano. Y es que ese es el punto clave, hermanos. Necesitamos crecer para salvación. Necesitamos crecer para estar seguros. Si viene Cristo, yo me voy con Él. Porque la palabra de Dios dice que nosotros estamos de paso en esta tierra, que nuestra ciudadanía está en los cielos con Cristo Jesús. Versículo 3 sigue diciendo: si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, si es que ustedes han encontrado lo bueno que Dios ha dado para su vida. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 4. Acercándose a Él. Entonces, ¿a quién nos tenemos que acercar? A Jesús, hermanos. Y vea lo que dice. Acercándose a Él, piedra viva. Dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Sabe? El venir a Jesucristo es venir a algo vivo, hermanos. A algo que tiene poder, algo que tiene autoridad. Y dice la palabra de Dios que los hombres desecharon a Dios, desecharon a Jesucristo. Pero dice que para Dios es algo escogido y precioso. O sea que, hermanos, el acercarnos a Jesús es una bendición. Pero muchas de las veces, como seres humanos, nosotros no queremos acercarnos a Él. Y lo vemos como una carga, cuando es un deleite, hermano. Alabamos el nombre de Jesús. Versículo 5. Vea lo que dice. Vosotros también, como piedras vivas, recuerde que usted y yo somos hechos ¿a quién? A imagen y semejanza de Dios. Y Dios quiere que usted y yo podamos dar a conocer las buenas nuevas de salvación a los demás. Pero este versículo dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, ¿verdad? Amén. Que nuestra vida sea algo espiritual y no más carnal, hermano. Que nosotros podamos ser de bendición y no que creemos más problemas, no. Que podamos ser de bendición para los que están a nuestro alrededor. Los que están en nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros hermanos. Que podamos ser de bendición. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, hermano. Todo lo que nosotros hagamos, que pueda ser para la gloria y honra de nuestro Señor. Pero recuerde, no es gracias a usted ni es gracias a mí, es gracias a Jesucristo. Por eso cuando nosotros empezamos a desechar lo malo, no es gracias a nosotros, es gracias a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Pero sabe, hay una bendición cuando lo empezamos a hacer así. Nuestra vida empieza a cambiar por dentro, hermano. No por fuera, sino por dentro empieza a haber un cambio verdadero. Alabamos el nombre de Jesucristo. Versículo 6 de segunda de Pedro 2:6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Recuerde que ahí está hablando de Jesucristo, hermano. Amén. Dice, escogida y preciosa. Dice, y el que creyere en Él no será avergonzado, hermano.
O sea que si usted y yo en esta tarde nos atrevemos a creer a sus palabras, vamos a tener victoria en el nombre de Jesús. Sigue diciendo el versículo 7, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, ahora quiero hacer un alto ahí. Recuerde que yo le dije que Jesús o que el Padre está conociendo lo que está dentro de nuestro corazón en este momento. Él sabe lo que vamos a hablar, Él sabe lo que vamos a decir. Pero yo quiero que usted sea sincero y no necesita contestar, solamente medítelo en su corazón. ¿Para cuántos es una realidad que Jesús es precioso para nuestra vida? ¿Cuántos nosotros podemos decir, pero que no sea nada más por hablar, hermano, sino que cuántos de nosotros podemos decir, Señor Jesús, yo sin ti soy nada, sin ti yo no tengo nada, Señor? Y sabes que eso tendría que ser una realidad en cada una de nuestras vidas. Que nosotros podamos saber, sin ti, Señor Jesús, mi vida no tiene sentido. Tú eres lo más precioso, tú eres lo más hermoso que me ha pasado en esta tierra. Y por eso es que necesitamos meditar en sus palabras, hermano. Porque esa debería de ser nuestra actitud delante de Dios. Recuerde que Él está aquí. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ahora, si usted en esta tarde dice, hermano, yo siento que no lo he hecho así, recuerde, usted puede venir a Dios y decirle, quiero que eso sea una realidad en mi vida. Enséñame a empezar a desechar todo lo incorrecto. Pero sigue diciendo, versículo 7, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Y sabe dónde muchos hemos tropezado? En la palabra. Porque a muchos de nosotros nos cuesta leer la Biblia. Y aunque no lo vemos así a ciencia cierta, pero dentro de nosotros estamos diciendo, esto es un tropiezo. Qué flojera leer la palabra de Dios. Qué flojera meditar en ella. Pero sabe, eso es algo grave. Porque esto tendría que ser lo más preciado para nuestra vida. Y no estoy hablando del libro en sí, sino estoy hablando de lo vivo que está dentro de la Biblia. Porque la semana pasada yo les decía, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es Dios mismo obrando en nuestros corazones, hermano. Por eso es que nuestra actitud tiene que cambiar. Ser prontos para oír, pero tardos para hablar. Poner la atención correcta en las palabras de Dios. Porque es Dios mismo hablando a nuestras vidas. Alabamos el nombre de Jesucristo. Y piedra de tropiezo, versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahora, ese no es el propósito de Dios, hermano. El propósito de Dios es que nadie se pierda. Pero a veces el enemigo nos engaña inconscientemente y nos dice, así como estás bien. Pero no, hermanos, necesitamos poner la atención debida a las palabras de Dios. Necesitamos meditar en ellas. Necesitamos que las palabras nos hablen, nos ministren. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó y que una palabra le tocó el corazón y usted supo, es Dios hablando a mi vida?
¿Cuándo fue la última vez que pasó eso con usted y la palabra de Dios? Déjeme decirle, la palabra de Dios es viva y Él sigue hablando a nuestros corazones. Alabamos el nombre de Jesús. Ahora vamos a Santiago 1:22. Alabamos el nombre de Jesucristo. Santiago 1:22. Ahora, ¿por qué es tan importante que meditemos correctamente en la palabra de Dios, en nuestro Dios? Por este punto. Dice, pero ser, Santiago 1:22, dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Ahora, yo meditaba en estas palabras, hermanos, y yo me ponía a pensar, bueno, a mí no me gusta que nadie me engañe, ¿verdad? A mí no me gusta. Pero cómo a veces nos gusta engañarnos a nosotros mismos. Nos gusta engañarnos a nosotros mismos. Mire, por decir un ejemplo, nosotros como familia, que por decir una familia que tiene a Jesús, la esposa sabe si el esposo está orando. Y viceversa, el esposo sabe si la esposa está orando. O sea, y a veces, hermanos, se nos hace tan normal y decimos, bueno, vamos a la iglesia, todo, pero no hay una vida de oración. Y como matrimonio o como hijos, vamos a poner el término de los hijos saben si los padres están orando. Y viceversa, los padres saben si los hijos oran. Hablando de los hijos, pues de que ya los jóvenes, los niños también tienen que orar. Pero todos aquí sabemos si estamos orando o no. ¿Ok? Ahora, pero muchas veces nos engañamos nosotros mismos y decimos, vamos a la iglesia a alabar a Dios, vamos a bendecirlo, vamos a exaltarlo. Pero en la semana no oramos nada, hermano. Y venimos y decimos, Señor, háblame, ministrame. Pero en la semana no pasamos tiempo con Él. Ahora, yo le hago una pregunta y no la voy a hacer para nadie, pero mi esposa sabe si yo estoy orando o no estoy orando. Y ella sabe si yo solamente vengo y me paro aquí para predicar, o ella sabe si en realidad estoy viviendo una vida de oración o no. Ahora, si yo no estoy orando y vengo aquí y les hablo de la oración, del ayuno, de todo, me estoy engañando a mí mismo. Ahora, ya me puse yo, pero ahora póngase usted. Si yo voy y le pregunto ahorita a sus hijos, oye, dime si tu papá o tu mamá está orando, ¿qué me van a decir? O si voy y le pregunto a los padres, oye, ¿tus hijos están orando? ¿Qué es lo que me van a decir? Pero sabe, a veces nos engañamos y decimos, vamos al culto. O no, o ¿sí me entienden? ¿Me están entendiendo o no? Los miro medio serio. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Ahora procuremos, hermanos, no engañarnos a nosotros mismos. Vaya a Mateo 7, 21 y 23. Es la razón por la que no tenemos que engañarnos a nosotros mismos. Mateo 7, 21 al 23. Alabamos el nombre de Jesús. Mateo 7, 21 al 23 dice esto. Mateo 7, 21 al 23 dice esto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y se recuerda que al principio leíamos que dice: desecha la maldad, ¿verdad? Pero ahora en el versículo anterior de este que leímos dice: no te engañes a ti mismo. No tiene sentido que te estés engañando. ¿Por qué razón? Porque cuando nos presentemos con Él, Él va a decir: yo no te conozco. Porque no hubo un tiempo de oración, porque no hubo un tiempo de intimidad con Él, porque no nos interesamos en sus palabras que son vivas y más cortantes que toda espada de dos filos. Por eso es que nuestra vida no puede estar centrada en una mentira. Nuestra vida tiene que ser una verdad, una realidad en Cristo Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Alabamos el nombre de Jesucristo. Ahora vaya a Lucas 6:46 al 49. Lucas 6:46 al 49. Alabamos el nombre de Jesús. Lucas 6:46 al 49. Y esto dice así, referente a que no nos engañemos a nosotros mismos. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Verdad? Y Él dice: no te engañes. ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te mando, lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y ahora va a dar dos ejemplos de alguien que está siguiendo las palabras de Dios, que no se engaña a sí mismo, sino que es una persona que obedece las palabras de Dios. Dice: ahora te voy a dar un ejemplo a quién se parecen. Y ahora es tiempo de que usted y yo meditemos en estos ejemplos y que veamos en qué tipo de ejemplo está mi vida. Porque entonces en esta tarde nos vamos a poder dar cuenta si nosotros nos estamos engañando a sí mismos o si en realidad estamos viviendo la palabra de Dios. Y entonces sigue diciendo, dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante o a quién se parece. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó, ¿verdad? Lo primero dice es que es diligente. Esa persona es diligente. Es alguien que no hace las cosas nada más que se presente para que lo vean. No, dice: cavó y ahondó. Es alguien que va más allá, que pone su atención, que pone lo que él tiene que poner para que Dios lo ministre, ¿verdad? Alabamos el nombre de Jesucristo. Dice: cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Pone el fundamento sobre Cristo. ¿Se recuerda las palabras que le decía hace rato de que para cuántos es precioso Cristo? Porque dice que Él es una roca viva. Entonces este hombre, cuando cava y hondo, dice: para mí lo más precioso es Cristo. Y pone su fundamento sobre esa roca viva. Alabamos el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que hace esa roca viva? Dice: puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación y el río dio con él ímpetu contra aquella casa, dice, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Esto quiere decir que nada, una persona que está poniendo atención a las palabras de Dios, nada la puede mover. Nada la puede mover. No puede decir 3 días estoy bien y al 4.º día yo ya no te sigo. No puede ser eso una persona que está fundada sobre la roca.
Una persona que está fundada sobre la roca siempre va a decir, sigamos adelante, busquemos a Dios, sí se puede vivir para Dios, sí podemos agradarlo a Él, alabamos el nombre de Jesús y le va a dar la gloria, le va a dar la honra, le va a dar la alabanza, le va a dar la exaltación porque está fundado sobre la roca, alabamos el nombre de Jesús. Pero el problema es lo viceversa, hermanos. Aleluya. El problema no está en ese, porque ese, usted aunque lo vea que se cayó y se resbaló y pasó lo que pasó, ese sigue dándole gloria a Dios y sigue exaltándolo, y usted lo va a ver y va a decir, ese hermano no falta, ese hermano está ahí. Hace rato hablaba con un hermano en el baño y decía, hermano, ¿qué tal? ¿Y cómo? No, pues aquí arrastrando la carne, o sea, yo meditando en eso. Y decía, sí, hermano, pero ¿sabe? Estábamos ahí, hermano. Estábamos ahí buscándolo. Y me decía, ¿usted toma café? Sí, yo tomo café, hermano, y ahorita se me antoja uno. Pero hermano, decidimos dejar el café por venir a buscar a Jesucristo. Eso que es precioso para nuestra vida. Eso que nosotros sabemos que sin Él no podemos vivir. Que Él es el fundamento de nuestra vida, Él es la roca, alabamos el nombre de Jesús. Y sabe, no simplemente tiene que ser con palabras, sino tiene que ser con el ejemplo, hermano. Tiene que ser con el ejemplo. Que podamos dar en realidad un ejemplo de que, ok, está ahí el hermano, está ahí, está predicando, pero sigue ahí. Y yo veo que le pasan cosas, pero sigue ahí, alabamos el nombre de Jesús. Porque está fundado sobre la roca, hermano. Y esa roca está viva, hermano. No es una roca muerta, es una roca viva. Alabamos el nombre de Jesús. Es alguien que está, yo me imagino, hermanos, cuando habla de la roca viva, me imagino así como los ríos de agua viva que fluyen dentro de su ser y que eso te está dando vida todo el tiempo. Claro, vienen tiempos difíciles, como dice la palabra, viene y golpea la inundación y lo que tiene que golpear, pero sigue firme, alabamos el nombre de Jesús, sigue dándole la gloria a Dios. Ahora, si su vida está así, gloria a Dios, hermano, porque es lo que Dios busca, es lo que Dios quiere, que nuestra vida esté fundada sobre esa roca. Pero veamos el segundo ejemplo. Mas el que oyó y no hizo, vea, este oyó y dijo, este no cavó ni ahondó, ¿verdad? Este oyó de igual manera, pero dice, yo no voy a hacer nada, yo aquí, que Dios me bendiga. Y que venga el hermano que ponga la mano sobre mí, que todo pase. No, hermanos, Dios lo puede hacer así, sí, pero no pasa así, hermano. ¿Verdad? Yo quisiera que, por decir, que el pastor viniera y pusiera la mano sobre mí. Unción. Pero no pasa así, hermano. Aleluya. Tenemos que hacer algo. Amén, aleluya. Tenemos nosotros que empezar a ahondar y a excavar. Pero vea lo que dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. Sin fundamento no está Cristo, hermano. Está sobre la tierra. Y usted sabe lo que pasa sobre la tierra. Vea lo que dice. Sobre la tierra sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa, hermano. Ahora yo le vuelvo a decir, el problema no está en que nosotros vengamos aquí, hermano. Nosotros podemos aparentar que estamos aquí, y porque ya nos hizo una costumbre, bueno, vamos al servicio para ver qué vemos, ver cómo se fue el vestido hoy el hermano, la hermana. Pero ¿sabe cuál es el problema? Cuando Jesús venga, cuando nos toque morir, hermano. ¿A dónde vas a ir cuando tu vida termine? Cuando este cuerpo le pongan la pijama de madera, dicen por ahí. ¿Qué va a pasar conmigo? Dice que los que no están fundados sobre el fundamento que es Cristo, grande es su ruina, hermano. Una eternidad de fuego, una eternidad de condenación.
Y Dios no quiere eso para nuestras vidas, hermano. Dios quiere que pasemos una eternidad en su presencia. Pero sabe, alguien me decía y yo lo veía, y hermano, es que esto es un ejemplo. Incluso aquí lo predicaban, creo, no me recuerdo, lo oí en algún lugar o algo. Pero esto es un ejemplo, hermano. Es un ensayo. Si aquí te cuesta alabar a Dios, ¿qué va a ser en la eternidad donde solamente vamos a estar delante de su presencia? Si aquí nos da un fastidio y decimos, ay, otra vez, 1 hora y media, no va a ver. Apenas llevo media hora, 35. Y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Ahora ve, hermano, no simplemente eres tú, son tus hijos, son tus nietos, tu casa, hermano. ¿Cómo va a ser lo último para tu casa? ¿Van a ir a una condenación o van a ir con Cristo? Por eso dicen, no nos engañes, no te engañes a ti mismo. No vivas una religión porque eso no te ayuda. Vivamos fundamentados en la roca, alabamos el nombre de Jesús. Así es que sigamos en Santiago 1:23, alabamos el nombre de Jesús. Santiago 1:23, alabamos el nombre de Jesucristo. Santiago 1:23 sigue diciendo, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. O sea, alguien que vive conforme a la carne, hermano. ¿Sí me entiende? Vean lo que sigue diciendo. Porque él se considera a sí mismo, hermano. ¿Se da cuenta? Esa persona está enfocada en sí mismo, no en Dios. El enfoque de esa persona no es vivir para Dios, no es agradar a Dios, no es exaltar a Dios, no es darle toda la gloria a Dios. El enfoque de esa persona es sí mismo. Porque él, 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, algo pasajero, hermano. Algo que no tiene base, que no tiene fundamento. El vivir una vida para los placeres de este mundo no tiene sentido, hermano. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Ahora, vean lo que dice. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad. ¿Y sabe lo que quiere decir eso traducido a nuestro idioma? El que mira a Jesucristo. Mas el que está mirando a Cristo todo el tiempo, su vida es diferente. Alabamos el nombre de Jesús. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y bienaventurado quiere ser dichoso, hermano. Quiere decir dichoso. O sea que todo el tiempo está contento, hermano. Que sabe, no importa lo que está pasando, todo es con un propósito. Y que a lo mejor a veces va a llorar, hermano, porque van a pasar cosas que le van a doler, que le van a lastimar, pero sabe, Dios, tú tienes el control. Si usted lee el versículo de Santiago desde el versículo 1 hasta el 18, usted va a entender que eso es así, hermano. Que esa persona todo el tiempo dice, no importa lo que pase, mi Dios tiene el control. Mi Dios tiene el poder, tiene la autoridad. Alabamos el nombre de Jesucristo.
Entonces dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley. ¿Cómo es Jesús? Es perfecto, hermano. Por eso en aquel gran día no va a haber excusa. Porque dice, mira la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. O sea que en esta tarde no solamente se te vayas y digas, ya cumplí con el servicio. No. Empecemos a poner en práctica, hermano. Siéntese en la mesa de su casa con sus hijos, con sus padres, y vean cómo están viviendo su vida cristiana. Están teniendo un tiempo de oración como padres, como esposos, como hijos. Hay tiempo de lectura de la palabra de Dios. No solamente somos cristianos de sábado y domingo, hermano. Mas el que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, va a ser dichoso, hermano. Sabes, una bendición estar ahí con Dios. No es carga, hermanos, es bendición. Usted sabe que va a venir y que Dios le va a hablar, que Dios le va a ministrar, que va a haber una palabra para usted. Alabamos el nombre de Jesucristo. Gracias, Jesús. Aleluya. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua. Vea lo que dice. Si alguien es religioso entre nosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Ahora, vea lo que dice, sino que engaña su corazón. Dice, es vano lo que estamos haciendo, hermano. 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cómo podemos hacer esto, hermanos? ¿Cómo podemos vivir esto? Mirando a Jesucristo, diciéndole, Señor, quiero que seas lo más importante en mi vida. Porque entonces vamos a poder cuidarnos unos a otros y vamos a poder guardarnos sin mancha del mundo. Ahora, si usted dice, hermano, es que para mí eso es difícil, hermano, y sí, yo me doy cuenta que no estoy orando, que hay cosas que no estoy viviendo. Me encantó un versículo que vimos en la célula, hermano. Se lo leo simplemente, no lo busque. Apocalipsis 12:10. Y yo creo, hermanos, lo que yo les decía en un principio, para cuando nosotros venimos y queremos vestirnos de la armadura, tenemos que conocer, después tenemos que creer y después tenemos que vivir la palabra de Dios. Ahora, este versículo, hermanos, que se leyó en Apocalipsis 12:10, necesitamos creerlo con todo nuestro corazón, hermano. Que se haga una realidad en nuestra vida. El 11 es el que voy a leer los dos, pero óigalos, y yo sé que usted los leyó en su célula, pero necesitamos que se hagan una realidad en nuestra vida. ¿Y cómo se hace eso? Creyéndolos. Dice esto: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así es que en esta tarde, si usted dice esto, aquello, ya el acusador dice que ya fue lanzado fuera, hermano. Ya fue vencido. Alabamos el nombre de Jesús. Usted y yo podemos vivir para Dios. Usted y yo podemos agradar a Dios. Alabamos el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué, hermano? ¿Cómo usted me asegura que yo puedo hacerlo? Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio
de la sangre del Cordero. Usted y yo hemos vencido por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro Salvador, por nuestro Señor Jesucristo. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, hermano. Cuando creemos esas palabras, entonces vamos a empezar a menospreciar lo que nosotros somos para agradarlo a Él, hermano. ¿Cuántos de nosotros queremos que eso sea una realidad, hermanos, en nuestra vida? Empezar a menospreciarnos nosotros para que Cristo viva en nosotros. Que ya no vivamos nosotros, sino que Él viva en nosotros. Alabamos el nombre de Jesús. Lo único que necesitamos hacer es creer a estas palabras. Jesús lo hace todo, hermano y hermana. Jesús hace posible que esto se haga una realidad en nuestras vidas. Alabamos el nombre de Jesús. Así, hermano, puede ponerse sobre sus pies. Y si usted encuentra que hay algo de lo que se habló, que usted dice, Señor, ayúdame, yo quiero agradarte, quiero vivir para ti, quiero honrarte a ti. Usted puede pasar en esta tarde y hacer arreglos con Dios y decirle, Señor, yo quiero que seas lo más hermoso de mi vida. Yo quiero que seas lo más importante. Yo quiero no ser un oidor engañándome a mí mismo, sino